Hola, ¿cómo están? Yo soy Mayra, gerente de calidad de BT, y hoy les quiero mostrar 3 formas de hacer un comparado entre 2 archivos o más. Así que, bueno, comencemos. Una de las formas más conocidas para hacer un comparado entre 2 archivos XLIF, es decir, los unclean que salen de la herramienta de traducción, es utilizar la página GQ Auditor, que nos permite hacer un comparado entre un archivo traducido y otro archivo editado, por ejemplo, ¿no? Entre 2 versiones de un archivo. Lo que debemos hacer acá es ir a la opción Compare Files, Learn More, y nos va a permitir seleccionar los archivos que deseemos comparar. Los podemos seleccionar o los podemos arrastrar. Yo acá ya los tengo preparados. Voy a la carpeta de traducción, selecciono el XLIF que tengo en esa carpeta y luego lo comparo con el XLIF que está editado en la carpeta Ed. Una vez que tengo estos 2 archivos seleccionados, selecciono la opción Upload y me va a generar este comparado que tal vez no es tan amigable a la vista. Entonces, lo que podemos hacer acá es exportarlo a un archivo Excel para que nos muestre cuáles fueron los cambios que se aplicaron en la etapa de edición. Antes de exportarlo, tenemos la opción de que el Excel nos muestre todos los segmentos o solo aquellos con correcciones. Por ejemplo, si yo selecciono solo las correcciones, se va a reducir la cantidad de segmentos que me mostrará el Excel y luego lo exporto. Veamos cómo se ve. Acá me genera 2 pestañas y todos estos son los casos en los que hubo cambios. Me muestra la versión traducida y la versión editada o revisada. Esta es una forma sencilla y accesible para todo el mundo para poder comparar las 2 versiones de un mismo texto. Ahora bien, veamos qué ocurre si, por ejemplo, en vez de un archivo XLIF, tenemos un archivo de Word. Para comparar 2 archivos de Word, lo que tengo que hacer es abrir un archivo de Word, no importa que esté vacío, ir a la pestaña de Revisar y luego a Comparar. Volvemos a seleccionar Comparar y buscamos la ruta de donde está guardado el archivo. Yo acá sé que lo tengo en escritorio, comparar, sería Word, y voy a la versión traducida. Luego lo comparo con la versión editada. Selecciono ese archivo y le doy a aceptar. En este caso me va a mostrar las ediciones, las modificaciones que se hicieron con respecto al archivo inicial con la herramienta control de cambios. Por lo tanto, yo luego en mostrar revisiones podré ver, por ejemplo, quitarlas de formato, ver la versión final, ver la original, etc. Por ejemplo, si yo voy a la opción sin revisión, me va a mostrar el archivo final con los cambios ya aplicados. En cambio, si selecciono original, esta va a ser la versión inicial, es decir, la versión traducida sin modificaciones. Hasta ahora hemos visto 2 maneras de hacer un comparado. Una de ellas es yendo a GQ Auditor para comparar 2 archivos XLIF y la otra es usar la herramienta de Word para hacer un comparado entre 2 archivos de Word, justamente. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando tenemos más de un archivo XLIF? Por ejemplo, en los proyectos que son largos o en los proyectos en los que se trabaja con splits. En ese caso, lo que sugiero es hacer un comparado en Xbench, es decir, cargar los archivos traducidos y aquellos editados a Xbench y fijarnos en los errores que se muestran como inconsistencies in target. Veamos un ejemplo. Acá lo que voy a hacer es arrastrar primero los archivos traducidos, por ejemplo, estos 2. Le damos OK y luego cargamos los archivos editados, que serían estos 2. OK, OK y vamos a la configuración. En este caso, lo único que tengo seleccionado es Inconsistency in Target, porque justamente me quiero fijar en las diferencias que se pueden notar en la versión editada con respecto a la versión traducida. Entonces, le damos clic a Check
Y acá vamos a poder diferenciar entre la versión traducida y la versión editada, es decir, podremos ver qué es lo que se cambió. Si no queda del todo claro, lo que podemos hacer es ver a qué archivo hace referencia cada una de las filas. Por ejemplo, esta vemos que pertenece al archivo editado por la ruta en la que se encuentra. Entonces yo sabré que el color verde, los segmentos en color verde, son aquellos que corresponden a la versión editada, es decir, a la versión final. Y aquellos en azul son la versión traducida. Y si no queda del todo claro, lo que podemos hacer es exportar este archivo, este informe de Xbench, y veremos con una especie de control de cambios qué es lo que se cambió. Esto figurará en la columna de comentarios. Bueno, estas serían 3 formas de hacer comparados. Espero que les haya servido y que las puedan aplicar en su día a día. Un saludo. Chau, chau.